Buenos días. Ahora vamos a revisar algunos casos para complementar el conocimiento sobre cefaleas. Bien, el primer caso es un paciente de 30 años de edad que refiere el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. La familia menciona que tuvo pérdida de conocimiento, vómitos y se queja de rigidez en el cuello. ¿Qué es lo primero que harían? Hola. Doctor, ¿Cómo está? ¿Qué es lo primero que harían en este caso? puede ser un ataque, doctor. Sí, pero antes de eso, lo primero que se tiene que hacer es obviamente la historia clínica y el examen neurológico. Acá en el examen neurológico, cuando un paciente tiene pérdida de conocimiento, vómitos y se quejaba de rigidez en el cuello, hay que hacer las pruebas de signos meningios, Brudzinski y Kerning, por un lado para anotar, y por otro, como mencionó su compañero, es realizarle la tomografía. Esta tomografía es muy clásica porque lo que muestra es la hemorragia subaracnoidea. A ver. Ok, la hemorragia subaracnoidea que ustedes en una tomografía van a ver esta imagen. Asemeja al polígono de Willis. Aquí en este lado tenemos el polígono de Willis. Y acá, por ejemplo, tenemos las distintas patologías que pudieran presentarse. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? La patología más frecuente son los aneurismas. Y en medicina ustedes saben que nos manejamos mucho por estadística, por los datos estadísticos que se tienen. Por ejemplo, la arteria comunicante anterior tiene un 15% de desarrollar, o los aneurismas que se encuentran en esta área son un 15%. En la arteria cerebral media está el 29%. En la arteria carótida interna, 16%. Este pequeño botón vascular es lo que se conoce como aneurisma. Aquí tenemos la arteria basilar, que es un 14%. Acá tenemos la arteria cerebral posterior, que es un 3%, y la arteria comunicante posterior, un 6%. La arteria cerebral anterior, un 9%. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? Esta, la arteria cerebral media, 29%. Después pudiera ser la carótida, un 16%. Acá vemos igual en esta área, la mayor cantidad de sangre es este. Ahora, como ya les dije, la estadística es la que nos permite realizar los procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos. Existe una calificación clínica de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática, donde se va a ver si una cirugía puede o no ayudar a un paciente. Si el nivel de conciencia es normal y solamente o no tuvo cefalea o tuvo una cefalea leve y la rigidez en el cuello, sí es candidato a cirugía. Ese es el grado 1. El grado 2 es paciente con nivel de conciencia normal,
cefalea moderada y rigidez de cuello, déficit neurológico mínimo, parálisis de un nervio craneal, por ejemplo, también sigue siendo candidato a cirugía. Si el paciente, y este es el nivel 2, el nivel 3 es el paciente está en estado de confusión, hay un déficit neurológico focal, todavía sigue siendo candidato a cirugía. ¿Cuándo no va a ser candidato a cirugía? Es el grado 4. Cuando el paciente está en estupor, con déficit neurológicos focales y no es buen candidato a cirugía. En coma, obviamente, va a ser menos factible que la cirugía le ayude. Eso nos sirve para no realizar intervenciones innecesarias. Otro caso, un paciente con dolor de cabeza de índole pulsátil bilateral, con ubicación occipital o nucal, se intensifica al sentarse en posición erguida, al mover la cabeza, al comprimir la vena yugular o al realizar maniobras de Valsalva como estornudar y toser. La fotofobia es bastante notoria. Ya vimos esto de la punción lumbar, así que no lo vamos a volver a ver. En ese caso anterior, en la historia clínica, lo que nos puede llevar al diagnóstico preciso, fuera de la tomografía, sería el antecedente de que la paciente ha sido intervenida quirúrgicamente, alguna cirugía abdominal y ha recibido una anestesia peridural. Entonces, en ese caso, lo que se sospecha es una síndrome post-punción lumbar. Y el tratamiento, recuerdan, es un parche hemático que se tiene que colocar en el lugar donde se realizó la punción lumbar. También el reposo y la cafeína ayudan bastante en este tipo de pacientes. Aquí está el videito de... Ok, este es un tercer caso. Un paciente que acude por malestar general, mialgia, adelgazamiento, artralgia, fiebre y cefalea bilateral bastante intensa. El dolor se ubica de modo característico en el cuero cabelludo, en especial sobre las arterias temporales. La sensibilidad del cuero cabelludo puede ser en particular notoria al recostar la cabeza en una almohada o al cepillarse el pelo. También se queja de dolor y rigidez de la mandíbula durante la masticación, que se conoce como claudicación maxilar. ¿Alguno de ustedes qué haría con este paciente? ¿Alguna idea? Como siempre, lo más importante sería hacer la historia clínica, el examen físico y de acuerdo a eso ya determinar si requieres realizar algún otro estudio, como por ejemplo una tomografía, una resonancia, un electroencefalograma, tal vez una biopsia. Este tipo de pacientes cuando ven en la clínica, en el consultorio van a ver esto, muy característicos, son venas bastante gruesas en la región temporal. Y si le realizamos la biopsia, vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes de los vasos, lo cual nos está hablando de una probable arteritis temporal. Otro caso, una paciente femenina de 20 años que acude a la consulta por cefalea. La paciente refiere que su cefalea se caracteriza por ataques poco frecuentes en la región occipital, bilateral, es no pulsátil, no se relaciona con náuseas, no hay vómitos ni alteraciones visuales. La duración de la cefalea oscila entre horas y a veces días. El dolor lo compara con una cinta fuertemente apretada alrededor de la cabeza. ¿Alguien se anima a dar algún diagnóstico? ¿O qué harían con este paciente? Nuevamente, lo que se tiene que hacer con este tipo de pacientes siempre
es el mismo procedimiento. La historia clínica completa, donde se preguntan antecedentes personales patológicos, no patológicos, antecedentes heredofamiliares, interrogatorio por sistemas, preguntar si tiene problemas cardíacos, pulmonares. Ahora que hemos pasado o que estamos con la pandemia del coronavirus, es importante preguntar si ha sufrido o está sufriendo y también si ha sido vacunado o no. Muchos pacientes pueden comenzar una infección de coronavirus con dolor de cabeza bastante intenso y cuando les realizamos la prueba de coronavirus sale que es positivo. Entonces es importante tener también esta nueva enfermedad muy en mente. En este caso, después de hacerla, así menciona la paciente cómo es su dolor de cabeza. Si le realizaríamos una tomografía sería esta, donde se ven todas las estructuras normales. Aquí vemos el lóbulo frontal, lóbulo temporal, vemos los ventrículos que están alineados, no hay desviación de la línea media, los surcos cerebrales están aparentemente normales, no existe zonas hiperdensas que pudieran hablar de una hemorragia o zonas hipodensas que pudieran hablar de un infarto o de un edema. En general esta tomografía es normal. Toda esta hiperdensidad es el hueso, es el cráneo. Aquí vemos un poco del cartílago de la oreja. Si le realizáramos una resonancia magnética también sería normal. Aquí vemos el sistema ventricular lateral, los plexos coroideos, vemos la región temporal, la región parietal, la región occipital, la región frontal. No existe una desviación de la línea media, no existen zonas hipo o hiperdensas. En general se considera una resonancia magnética normal. De acuerdo a la sintomatología que nos ha descrito la paciente, esto entraría en lo que se conoce como una cefalea tensional, es decir, una cefalea secundaria a una situación de depresión o de ansiedad. Y en este tipo de pacientes, lo primero que se utiliza son analgésicos, los clásicos como el diclofenaco, el ibuprofeno, la aspirina, el ácido acetilsalicílico. También se puede utilizar la gabapentina y la melatonina. En algunos casos que este dolor de cabeza es más severo, también se debería iniciar un tratamiento antidepresivo o ansiolítico. Dentro de la profilaxis podemos utilizar la amitriptilina, la imipramina, el propanolol, la sertralina, la fluoxetina, el diazepam, el clordioxepóxido. Todos estos son antidepresivos ansiolíticos. El que tiene más rápida acción es el diazepam, pero el problema es la adicción. Por lo tanto, se puede utilizar al principio, pero hay que inmediatamente cambiar a uno de estos que es menos adictivo. El clásico es la fluoxetina, que por mucho tiempo sigue siendo la elección de primera opción. Otro caso, una paciente femenina de 20 años que acude a la consulta por dolor de cabeza, por cefalea. Su cefalea se inicia con defectos del campo visual. Es una cefalea unilateral, pulsátil. Generalmente le da un ataque por semana que dura 2 horas y menos de un día. Se acompaña con náuseas, vómitos, una fotofobia, fonofobia, irritabilidad, osmofobia y lasitud. Hay aturdimiento, siente vértigo y a veces dificultad para poder movilizarse. Muy similar al anterior caso, la paciente se presenta así y menciona que cuando ve un objeto ve como una mancha que no le permite ver en forma adecuada. Esta es su tomografía, que obviamente no presenta ninguna patología orgánica, no hay tumores, sangrados, edema, hidrocefalia o parásitos. Esta es la resonancia que algunas veces puede presentarse así. Ven estas pequeñas manchas hiperdensas.
Acá, acá, acá. Esas algunas veces se presentan esta patología. ¿Alguno de ustedes puede decir qué enfermedad están pensando en este paciente? Migraña, doctor. Sí. Lo característico de la migraña es la fotofobia, fonofobia y la alteración en los campos visuales temporal. No se encuentra ninguna explicación orgánica, pero así se presenta esa sintomatología. ¿Qué causa la migraña? Muchas veces pueden ser quesos que contienen la tiramina, pueden ser carnes conservadas por los nitritos, los embutidos y los tocinos. Los chocolates que contienen feniletilamina son muy propensos a causar dolores de cabeza. El glutamato monosódico que se presenta en la soya. También la inanición. Hay gente que por tratar de bajar de peso trata de limitar la ingesta de alimentos, especialmente en la mañana, y después está con dolores de cabeza bastante intensos. Y la solución es que desayune. También las emociones, en las mujeres los periodos menstruales o los anticonceptivos orales. La nitroglicerina ha sido relacionada con migrañas bastante intensas y las luces intensas también. Creo que ya son todos los casos. ¿Tienen alguna duda en este tema de cefaleas? No, no. No. Bien. Esto lo van a estudiar para el examen en el libro de Aminov. ¿Listo? Bueno, para la próxima clase traten de leer este tema porque este tema sí me interesa que lo tengan bien aprendido y vamos a ver las dudas que pudieran tener. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces damos por terminada la clase. Nos vemos el día miércoles. Doctor, Hasta luego, doctor. Dígame. hoy día no llamo lista, ¿verdad? No he llamado ya. Listo. Ah, ya, está bien. Listo. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.
Eso, amiga.